Buenas tardes otra vez. Dios les bendiga una vez más. Mi nombre es Gabriel. Creo que nos presentamos ya en la mañana, ahorita otra vez en el segundo. Gracias, hermano. Mi esposa Iris. ¿Quién dije que era? La más bonita china, sí, ahí está. Entonces, porque hace rato había salido. Y es una bendición, hermanos, estar aquí. Y bueno, de manera muy breve, ya con los hermanos tal vez tuve la oportunidad de extenderme un poquito más acerca de nuestro ministerio. Y primero vamos a ver un video, hermano. Este video comienza con una entrevista. Bueno, primero un versículo en tailandés. Si usted no le entiende, no se preocupe, es tailandés. Viene ahí el versículo en español, en letras, pero para que usted escuche un poquito cómo es el tailandés. Después viene una entrevista en inglés. Seguramente va a haber alguien aquí que hable inglés. Se va a dar cuenta que me equivoqué en una o dos cosas. Estaba nervioso, hermano, perdóneme. Entonces, bueno, sí, pasamos al video y después, bueno, ya explico algunas otras cosas. เพื่อพระมหาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาพระชาชาทั้งสิ้น Ever heard about the name of Prayesu? Praiso. No, 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 I, no. Okay, I the have. second one is: have you ever heard or have a Bible in your hands? Oh no. You know what it's a Bible? I know. I know, but you never heard anything about. No. Okay. Tailandia. Es un país del sudeste asiático, con una población aproximada de 71 millones de habitantes. El 94% de su población practica el budismo. Alrededor del 4% es musulmana, el 1% pertenece a otras religiones y solamente el 1% es cristiana. El budismo llegó a Tailandia alrededor del año 250 a.C. y desde entonces ha sido un pilar central de su cultura e identidad. Tailandia es un país que nunca ha sido conquistado ni colonizado. Sin embargo, es una de las naciones con mayor número de golpes de Estado. Su sistema político es una monarquía constitucional, donde la figura del rey ocupa un papel fundamental en la vida social y política del país. En Tailandia se habla el tailandés, considerado uno de los idiomas más difíciles del mundo, ya que es un idioma tonal y cuenta con 44 consonantes y 32 vocales. Sawadee-krap. Dios les bendiga, hermanos. Nosotros somos la familia Lucio Juárez. Somos de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Nuestro pastor, el pastor Luis Ramos. Damos gracias a Dios que por medio de nuestra iglesia y del colegio bíblico de nuestra iglesia es donde nosotros hemos sido preparados y enseñados para la obra del ministerio. Damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos servir a nuestra iglesia. Sin duda fue un tiempo de preparación y de mucho aprendizaje. Ahora Dios nos ha llamado al campo misionero, al país de Tailandia. Tailandia, un país dentro de la ventana 1040, dentro de los países aún no alcanzados. Sin embargo, un país donde hay libertad y apertura para poder compartir el Evangelio. Este país se encuentra en una situación espiritual muy triste, donde todavía es tiempo de sembrar. Damos gracias a Dios porque hemos podido estar ya por 3 meses en este hermoso país, aprendiendo de su cultura, aprendiendo un poquito de su idioma, aprendiendo las formas de trabajo. Y damos gracias a Dios en especial por la familia del hermano Abel Gallardo y su familia, de quienes hemos podido aprender y también de con quienes Dios ha puesto en nuestro corazón, apoyarles trabajando como equipo en este país. Gracias, hermanos, por tener parte en la obra misionera. Gracias por su amor a la obra misionera. Pedimos que sigan orando por nosotros, que sigan orando por los países no alcanzados dentro de la ventana 1040 y que por sobre todas las cosas el nombre de Dios sea exaltado. Que Dios les bendiga. เพื่อพระมหาของพระ Bueno, องค์จะ hermanos, y el pastor mencionó que nosotros estamos buscando apoyo y sí, no es una mentira. Sin embargo, el mayor apoyo, lo mencionaba con los varones, que nosotros necesitamos son sus oraciones. No lo digo de dientes para afuera, realmente es lo que yo creo. Pudiéramos tener todos los recursos y todo el dinero, pero si no hay iglesias, hermanos detrás de nosotros orando, todo eso es en vano.
Entonces, al final, hermano, allá atrás mi esposa preparó una mesita con algunas cositas que traemos de Tailandia, algunos billetes. Si usted gusta conocer un poquito más acerca de la cultura, tanto mi esposa como yo podemos resolver sus dudas, sus preguntas y llevarse una tarjetita de oración, hermano. Ese es el motivo, que cuando usted la vea, se acuerde que hay dos muchachos, tal vez en un futuro con algunos hijos por ahí. Que se acuerde y que ore por nosotros. De verdad, hermano, eso hará la diferencia en nuestros ministerios y en lo que Dios quiere hacer en el país allá de Tailandia. Normalmente hago un espacio para preguntas y respuestas amplio. Sin embargo, por cuestión del tiempo y como con los hermanos ya hubo, nada más voy a permitir si alguien, bueno, una pregunta de cada lado, alguna hermana, porque los hermanos ya tuvieron su oportunidad. ¿Alguna hermana que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Al final se animan a preguntarle a mi esposa? ¿Les da más tranquilidad? Ok, bueno, pues bueno, hermanas, cualquier duda, pues estamos para servirles. Y ahora sí, pues vamos a lo que importa realmente en esta hora. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer solamente el versículo 23 para tratar de ser más ágiles en esta tarde. Señora Cristina, junto con su hijo, qué bueno que nos puedan acompañar. Creo que le hizo el mejor regalo a su madre en el día de hoy. Y bueno, esperemos se sienta como en casa. Que Dios le bendiga. Vamos a leer todos juntos el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos a la cuenta de 3. Estamos ahí, Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice así, 2, 3. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Déjeme orar. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por tu fidelidad para con nosotros, a pesar de lo indignos que somos, Señor, y lo mucho que te fallamos. Tus promesas son fieles y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Padre, por este día. Gracias por las madres que están aquí presentes, por su trabajo, por su ejemplo. Sígueles fortaleciendo, dando de tu gracia. Bendice esta iglesia, Señor. Tú eres el Señor de esta iglesia. Protege tu iglesia, guarda tu iglesia. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada, cada niño, Señor. Sé con ellos, Padre. Y en esta hora, por amor de tu nombre, por amor a tu palabra, Señor, hazme un lado, que sea solamente tu voz, tu palabra hablándome a mí y a cada uno de nosotros en esta hora. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje, hermanos, encontramos un encuentro un tanto atípico, si lo podemos llamar de esa manera, entre Jesús y el apóstol Pedro. Porque si vemos en el contexto aún algunos versículos más atrás, o pudiéramos decir unos momentos antes, Jesús les había preguntado a los apóstoles, a los discípulos: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque la demás gente decía: no, pues es un profeta, es esto, lo otro. Y Pedro, con toda la seguridad del mundo, le dice: tú eres el Cristo. Lo dice ahí en el versículo 16 de Mateo capítulo 16. Y Jesús le dice: bueno, bienaventurado eres. Le dice que es bendecido. Pero después, versículos más adelante, nos encontramos con este encuentro donde Jesús le dice a Pedro: Satanás. Yo le pregunto, ¿estaba poseído Pedro por Satanás? No. ¿Estaba Satanás ahí? No, tampoco. Jesús le dijo a Pedro: Satanás. ¿Pero por qué? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Dice ahí en el versículo 23, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le voy a ser bien honesto, hermano, hermana. Este mensaje, no el mismo exactamente, pero
Ah, lo he predicado en algunas otras ocasiones. Y yo estaba orando, Señor, guíame a qué compartir en esta hora. Y le voy a ser muy honesto. Dije, bueno, es el Día de las Madres y el pastor me dice que hablara de misiones. Y Dios trajo a mi memoria la vida de mi madre. Mi mamá falleció hace 3 años, el 3 de enero del 2023. Y puedo decir, hermano, que esa mujer vivió para la eternidad. Y en esta mañana quisiera animarle a cada uno de ustedes, hermano, hermana, familias, a que su mirada esté puesta en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Y vamos a estudiar este pasaje claro, tiene un enfoque para la obra misionera, porque la obra misionera es una inversión con fruto en la eternidad. Pero también la vida cristiana y todo lo que enfrentamos y vamos viviendo cada día tiene una repercusión en la eternidad, y a veces nos olvidamos de que esta vida para el cristiano no lo es todo. Esta vida vamos de paso. Entonces vamos a estudiar este pasaje, hermano, y ver qué nos muestra el Señor acerca de lo importante de poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Comenzamos desde el versículo 21, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús era consciente del precio que tenía que pagar, de la muerte que tenía que sufrir, del sufrimiento al cual tenía que verse sometido. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Y después dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y es interesante, hermano, porque Jesús, para cumplir con la voluntad del Padre, él era consciente que había un precio que pagar. Y hermano, usted dirá, bueno, pero ¿eso cómo se aplica a mi vida? Hermano, a veces pensamos que por hacer la voluntad de Dios todo va a estar tranquilo, todo va a estar bien, no va a haber oposición y no va a haber un precio que pagar. Pero la Biblia nunca nos enseña eso. El Señor Jesús es el claro ejemplo que para cumplir con la voluntad de Dios hay un precio que pagar. Y entonces viene Pedro y le dice, Señor, y le da una palmadita, lo toma aparte y le dice, ay, Señor Jesús, oye, pero ten compasión de ti. No, 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 no. No, ni en ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo vas a tú a padecer y a sufrir y a morir? No, 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 no. Y entonces el hermano, la hermana que tiene un negocio y que los domingos es bueno para vender, es el mejor día para ponerse y para hacer algunas ventas y pendientes y esto y lo otro, y entonces cierra los domingos y va a la iglesia. Y entonces sus vecinos, sus familias le dicen, oye, pero ten compasión de ti, pues tienes gastos que no, tienes necesidades. ¿Por qué vas a cerrar el domingo si es el mejor día para vender? Y entonces yo sé, hermano, que muchos de aquí trabajan probablemente 5 o 6 días con horarios pesados, y entonces actividad de esto, actividad lo otro, actividad aquello, y entonces la gente nos dice, oye, ¿pero a poco vas a ir a la iglesia el domingo y que hay estudio el martes o el miércoles, jueves, no sé, y que culto el miércoles y que evangelismo el martes, y a poco vas a estar ahí metido toda la semana que tú no tienes tiempo para ti? Ay, ten compasión de ti, tú trabajas mucho. Y a veces nuestra mirada es desviada en las necesidades que este mundo nos presenta. Y entonces dicen, no, y vas a la iglesia y todavía dan ofrenda. Ofrenda y diezmo para esto. Pero ¿y a poco tú no tienes gastos? No, pues sí, sí tengo. ¿Y tú no tienes necesidades? No, sí, sí tengo. Pero cuando nuestra mirada, nuestra prioridad está puesta en lo terrenal, solemos desviarnos y olvidarnos que hay una segunda vida. Que usted y yo tenemos, como cantábamos en el último himno, una esperanza eterna, segura, reservada para usted y para mí. Pero tal vez estamos viviendo tanto para este mundo
Y dice el versículo 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y viene el versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el Señor Jesús le recuerda a Pedro, le dice, mira Pedro, ¿de qué sirve que yo esté vivo? ¿De qué sirve aún que Israel sea liberado del imperio romano si no va a haber vida eterna, si no va a haber esperanza? ¿De qué sirve? Y entonces pone dos planos en comparación, el plano eterno y el plano terrenal. Y el Señor Jesús es el más claro ejemplo que el sufrimiento terrenal puede tener un fruto espiritual y eterno. Si hay alguien aquí, sea quien sea, que no tiene la seguridad de la vida eterna, déjeme decirle el día de hoy que Cristo le amó tanto, que estuvo dispuesto a pagar un precio, el precio más alto, dar su vida, sin haber pecado, sin haber hecho nada malo. Fue a una cruz y pagó nuestros pecados. Y estuvo dispuesto a ser sometido a sufrimiento, dice Isaías, experimentado en quebranto. ¿Por qué razón? Para darle vida eterna a usted y a mí. No hay otro camino para el cielo, no hay otro medio por el cual usted y yo podamos llegar a la vida eterna más que solo Cristo, quien estuvo dispuesto a pagar un precio para que usted y yo pudiéramos gozar de la vida eterna. Si hay alguien aquí que aún no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día. Hoy ponga su fe en Jesús, no en una iglesia, no en una religión, pero es entender nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, entendiendo que somos pecadores y creyendo que Cristo murió por nosotros y que Él nos puede dar vida eterna. Y entonces dice la palabra de Dios, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Y entonces aquí ya pone la condición. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué quiere decir esto? Si tienes vida eterna, si tú tienes la seguridad que el día que tú mueras vas a resucitar y vas a ir a la vida eterna, si tú tienes salvación, dice, buscad, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Claro, está hablando acerca del pecado y cómo muchas veces en nuestra vida espiritual nos enfocamos tanto en el pecado y en el mundo. Pero claro que también el Señor nos recuerda, si tú has resucitado, si tú eres salvo, si tú tienes vida eterna, si tú ya creíste en Cristo, recuerda que tu mirada debe estar puesta ¿en dónde? En la eternidad. Y entonces, volviendo a nuestro pasaje en Mateo, regresamos a esta comparación de lo eterno y lo terrenal. Pero no es el único pasaje donde encontramos esta comparación. Vamos a Mateo capítulo 6. Porque algunos dirán, hermano Gabriel, pero pues si yo tengo mis necesidades, entonces me está pidiendo que me olvide de lo que este mundo me ofrece y las necesidades de este mundo para enfocarme en las cosas de la iglesia. No. Dios no es un Dios injusto ni un Dios cruel. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nuestra prioridad está equivocada. Dios nunca se contradice. Dios dice, el que no provee para los de su casa es peor que los incrédulos. Dios nunca se contradice. ¿Cuál es el problema? Que nuestra prioridad a veces está al revés. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad, ¿qué dice? Desde el versículo 32, 31 pues. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuál es la clave? Buscad cómo.
primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nuestras prioridades muchas veces están al revés. Nos enfocamos en lo que este mundo ofrece, en las necesidades de este mundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Mira, tú estás preocupado por qué vas a comer. Dice, y ve las aves de los cielos que ni trabajan y yo las alimento. Ve las flores del campo que igual ni en cuenta y yo las visto mejor que a Salomón. Y usted y yo tan afanados, tan preocupados y se nos olvida que ¿quién suple todo? Él. Pero no solamente eso, vamos a versículo 19 mismo en Mateo capítulo 6. Este pasaje nos alumbra mucho en cuanto a esta comparación de las cosas terrenales con las cosas eternas. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Y empieza a describir todo lo que este mundo ofrece. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hermano, escúcheme bien. Todo, sin excepción alguna, todo lo que este mundo ofrece se acaba. Todo se desgasta. Todo es perecedero. Todo. La mejor ropa se desgasta. Los mejores zapatos se acaban. El mejor celular se rompe y se desactualiza y fue. La mejor pantalla se puede romper. El mejor carro se puede acabar. Todo el dinero y todas las propiedades, mire, una enfermedad y así se va todo. Y estamos tan afanados y tan turbados por lo que este mundo ofrece. Hermano, voy a contar una breve historia. Estábamos en la casa y de repente se escuchó un tronido. ¡Paf! Fuerte. Y uno distingue ya y dices, no, ese no es balazo, ese tronó un transformador. Entonces fue el transformador, tronó. ¿Cómo supe? Pues se fue la luz. Entonces ya mi esposa me dice, ay no, pues se fue la luz, a ver cuánto tarda en regresar. Pasaron 5 minutos y se prendieron los focos. Y ya, no, pues ya volvió. Y entonces voy a la sala y prendo la tele. Perdonen, prendí la tele. ¿Y qué cree? No prendió. Y yo, híjole. Le digo, a ver, amor, checa lo demás. Y vamos a donde estaba la computadora prendida. ¿Y qué cree? Conectada, perdón, y no prendió. Y fuimos al microondas. Apagado. Y el refri, ese sí estaba prendido. Ya lo abre mi esposa, lo cierra y ¿qué cree? Se apaga. Y entonces mi esposa me voltea a ver y me dice, ¿y ahora? Y yo, pues ya, amor, ni modo. ¿Cómo que ni modo? Pues ya, así son las cosas. Le voy a decir algo, hermano, solamente la luz había regresado bajita. Ya después regresó bien y nada se nos descompuso. Pero hermano, ¿pudo pasar? ¿Se pudo haber descompuesto todo así? Sí. Y así es este mundo. Y esta vida, ¿qué dice? Es corta. Y usted puede traer todo el dinero, el mejor carro, y dice, y ladrones minan y hurtan. Y lo que tengamos, miren, nos lo pueden quitar así. Así es este mundo. Y estamos afanados y turbados viviendo para lo que este mundo ofrece. Y entonces quiero ponerles en su mente un ejercicio muy simple. Imaginen que ustedes tienen 2 terrenitos y usted me dirá, no, hermano, hágame la buena, dirían los hermanos grandes, ¿verdad? Usted tiene 2 terrenitos de las mismas medidas. ¿Qué le gusta? ¿10 por 10? Está bueno, está bien el terreno. 10 por 10, ¿sí, no? 10 por 10. Pero en uno usted solo va a vivir una semana. Y en otro va a vivir por el resto de su vida. Yo le pregunto, ¿a cuál le invertiría? ¿Dónde construiría? ¿Dónde va a vivir una semana? No. ¿Qué pensaría usted de alguien que invierte todos sus recursos y empieza a meter cimiento y empieza a construir, a bardear y empieza a meter los mejores acabados, los mejores muebles, donde va a vivir una semana y donde va a vivir por el resto de su vida? Ahí una mosca muerta ahí, pobrecita. Los saltamontes ya llegaron, hay plaga ahorita de, ¿cómo se llama? De langostas, llegaron las langostas y ya le invadieron el terreno. ¿Qué diría usted de alguien que invirtió tanto de sus recursos en donde va a vivir una semana?
diríamos, ¿qué pasó? No ve, no entiende, o ¿qué le pasa? ¿Sabe qué, hermano? A veces estamos así. Porque esta vida, mire, es corta. Dice que la vida es como ¿qué? Como neblina. ¿Está? ¿Quién podemos asegurar que mañana vamos a estar aquí? Nadie. Y entonces estamos afanados y turbados por lo que este mundo nos presenta. Nuestra prioridad se nos desvía y estamos como Pedro. No, ten compasión de ti. No, piensa en lo que va a pasar, en lo que vas a sufrir, porque cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le agrada a veces va a incluir pagar un precio. Un sacrificio terrenal, un sacrificio donde implicará que nuestra prioridad tal vez no va a ser lo material, sino lo eterno. Yo le pregunto, hermano, en estos dos terrenos que usted tiene, esa herencia que usted tiene reservada para usted, si usted ha creído en Cristo, usted tiene esta herencia. ¿Qué tiene usted en la eternidad? Porque tal vez usted me pueda enseñar lo que tiene en esta tierra, pero yo le pregunto, ¿qué se va a llevar? Nada. Y aún en esta vida podemos llegar al final de nuestra vida y ni siquiera tener nada por lo que tanto trabajamos. Es así. Y después nos hace la comparación en el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Donde qué? Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Allá el dólar no cae, la gasolina no sube, allá no hay ladrones. Y yo le pregunto, ¿dónde está más segura nuestra inversión? ¿Qué ha invertido usted? ¿Ha sido fiel al Señor? O tal vez ir a la iglesia y sacrificar un poco de tiempo de descanso o días de trabajo implica un gran sacrificio. Y tal vez compartir el evangelio con otros, no, pues si no tengo tiempo ni para mí, ¿cómo voy a ir a andar a ganar almas? Ah, bueno, pues puedes hacer tus tesoros. Y después dice el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hay cristianos amando esta vida. Y entonces está el contraste del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué ganancia? Pues porque tal vez aquí Pablo andaba batallando y andaba sufriendo y andaba sin nada de repente, pero sabía que llegando allá tenía una inversión segura, tenía recompensas esperando. Pero entonces a veces decimos, no, sí, cuando esté con el Señor y vamos a llegar delante de Él y, ay Señor, no, pues a veces hasta por mucho gusto, pues, no te conocí mucho, no te conocí en tu palabra, perdóname, pero pues será un gusto estar aquí. No, ¿y qué hiciste por mí? No, pues mira, ya trabajé mucho, tuve varios ascensos, traía un buen celular, ay, ¿y acá? Y entonces agacharemos nuestra cabeza, porque nuestro tesoro estará aquí. Por eso Pablo tenía el sentir que tenía, porque había invertido y vivido toda su vida para la eternidad. Y hermano, no me quiero alargar mucho, pero vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y entonces Marta estaba haciendo lo que tenía que hacer.
lo que este mundo le presentaba y las obligaciones y responsabilidades que este mundo le presentaban. ¿Son malas? ¿Limpiar la casa es malo? No. Pero cuando tu prioridad y sacrificas lo espiritual, ahí hay algo que te estás perdiendo. Mano, yo comencé con esto diciéndoles que mi madre fue una mujer que vivió para la eternidad. Y hermanas, va a haber días donde tal vez usted no va a tener las fuerzas para ir a la iglesia y quedarse todo el día. Tal vez va a haber días donde ir a las actividades, al evangelismo, a esto, al otro, implicará un sacrificio. Tal vez habrá noches donde usted esté cansada, donde el cuerpo tal vez no dé más, pero usted doblará su rodilla para interceder por su familia, por sus hijos. Pero tal vez usted invertirá más tiempo en la oración y en la palabra. Mi mamá, cuando tuvo el trabajo más demandante, ella dijo: Señor, tú me diste este trabajo y no voy a dejar de hacer lo que tenía que hacer porque tú me diste este trabajo. Y mientras estuvo en ese trabajo, ella me decía: fue cuando más leí y cuando más oré. Yo hoy estoy aquí, hermano, por la misericordia y la gracia de Dios, pero por una mujer que vivió para la eternidad. Y no me cansaría ni acabaría de contarle historias de sacrificios que hizo terrenalmente hablando, pero que yo veo su fruto a la luz de la eternidad. Tal vez algunos dirán: joven señorita, ¿cómo vas a desperdiciar tu vida sirviéndole a Él? No, no es ningún desperdicio, porque estoy invirtiendo mi vida en lo que realmente tiene valor, porque no hay pérdida, no hay desperdicio, no hay nada que yo estoy perdiendo, hermano. Joven señorita, allá afuera hay 4,000 millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Y hace falta hombres, mujeres, familias que estén dispuestos a pagar un precio terrenal y a poner su mirada en las cosas eternas. Y hermano de esta iglesia, ¿qué está invirtiendo usted para el Señor? ¿A cuántas personas usted podrá decir allá en el cielo: yo le compartí? Él está aquí porque yo le compartí, por la que Dios le salvó, pero que yo hice lo que tenía que hacer. ¿Cuánto de sus recursos estarán invertidos en este mundo y aquí se quedarán? ¿Y cuántos estarán en la eternidad? ¿Y cuánto de su tiempo, hermano, está con el Señor? ¿Qué tanto le conoce? ¿Cuánto tiempo ha invertido en leer su palabra, en pasar tiempo en oración, en interceder por otros? Porque tal vez pareciera una pérdida de tiempo, humanamente hablando, pero es la mejor inversión que usted puede hacer. En estos dos terrenos, hermano, su terrenito terrenal y su terrenito espiritual, ¿qué ha invertido usted en la eternidad? Porque si algo por lo que Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué ha invertido usted para la eternidad, hermano? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad para con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a negarnos a nosotros mismos y a seguir tu ejemplo, que estuviste dispuesto a pagar un precio muy alto para que nosotros pudiéramos gozar de vida eterna. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mirada no se desvíe y que tengamos nuestra mirada puesta en ti y puesta en la eternidad. Gracias, Dios, porque eres bueno. Nos ponemos en tus manos.